Sean bienvenidos a las historias de Lilith. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Vamos a continuar con esta historia fantástica de Agatha Christie en el Hotel Bertram. Capítulo 2. Supongo que todavía vivirá en ese querido St. Mary Mead, ¿verdad? Estaba preguntando Lady Selina. Un lugar maravillosamente limpio. A menudo pienso en ese pueblo. Estará igual que antes, ¿no? Bueno, no exactamente. Miss Marple reflexionó sobre ciertos nuevos aspectos de su hogar de residencia. El nuevo edificio de Hacienda, las nuevas alas del ayuntamiento, la modificada apariencia de la calle alta, con sus escaparates a la moda. Suspiró. Supongo que hay que aceptar los cambios. El progreso, dijo Lady Selina con vaguedad, aunque a menudo suele parecerme que no es precisamente progreso. Tantas innovaciones y aparatos electrodomésticos, muchos matices, muchos colores y mucha fachada. Pero siempre hay que apretar algo o empujar un botón. Siempre hay cartelitos que dicen apriete fuertemente y suelte enseguida, o bien pulse a la izquierda, o suelte instantáneamente. En mis tiempos bastaba con girar cualquier clase de manivela para que al momento cayesen cataratas de agua. Allí está ese querido obispo de Menmelham, dijo Lady Selina, interrumpiéndose, al tiempo que dirigía su vista hacia un anciano clérigo. Prácticamente ciego, amiga mía, pero aún parece un buen clérigo militante. Acto seguido, Lady Selina y Miss Marple se enzarzaron en una charla clerical, interrumpida de vez en cuando por las exclamaciones de la primera al reconocer a varios amigos y conocidos, la mayoría de los cuales no eran en absoluto las personas que había creído reconocer. Ella y Miss Marple charlaron un poco de los viejos tiempos, aunque Miss Marple no pertenecía evidentemente a la misma categoría que Lady Selina, por lo que sus reminiscencias quedaron limitadas a los años en que aquella, una viuda reciente de medios limitados, se instaló en el pueblecito de St. Mary Mead, mientras su segundo hijo sirvió en el aeropuerto. ¿Se alojan siempre aquí cuando vienen a Londres, Jane? Es raro que no la haya visto antes. Oh, no, claro que no. No podría permitirme ese lujo, aparte de que apenas salgo de mi pueblo. No, ha sido una sobrina mía, muy amable, la que me invitó a pasar una corta estancia en Londres. Joan es muy buena chica, aunque ya no es una chica, naturalmente. Miss Marple reflexionó con un buen sobresalto que Joan debía rondar por los 50. Es pintora, una pintora bastante conocida, Joan West. No hace mucho hizo una exposición. Lady Selina no se hallaba muy interesada en las pintoras, ni siquiera en nada referente al arte. Consideraba a los escritores, artistas y músicos como una especie de animales sin clasificación posible. Sí, se sentía indulgente respecto a ellos, pero no comprendía por qué se dedicaba al arte en lugar de ocuparse en algo más provechoso. Sí, esta clase de pintura moderna, supongo, exclamó. Allí está Cecil Longhurst. Veo que ha vuelto a teñirse el cabello. Temo que en efecto mi querida Joan sea algo moderna. Pero Miss Marple estaba muy equivocada. Joan West había sido una pintora moderna 20 años atrás, pero en la actualidad era considerada por los artistas arribistas como perteneciente a la vieja ola. Lanzando una breve ojeada a la cabellera de Cecily Longhurst, Miss Marple se sumergió en un grato recuerdo de la amabilidad demostrada por Joan. Ésta le había dicho a su marido: «Me gustaría hacer algo por la pobre y vieja tía Jane. Nunca sale de casa. ¿No crees que le agradaría ir a pasar 1 o 2 semanas en Bournemouth?» Buena idea, había aprobado Raymond West. Su último libro se estaba vendiendo bien y se sentía generoso. Creo que disfrutó con su viaje a las Indias Occidentales, aunque fue una lástima que se viese envuelta en un caso de asesinato. No es una cosa muy conveniente para su edad. A ella siempre le ocurre esta clase de cosas. Raymond apreciaba mucho a su vieja tía y constantemente le dirigía invitaciones, enviándole a aquellos de sus libros que creía podían interesarle.
A veces, cuando Miss Marple declinaba sus invitaciones, Raymond se quedaba algo confundido, y aunque la vieja siempre afirmaba que los libros eran muy interesantes, a veces sospechaba de que no los leía. Claro que los ojos de la anciana ya no eran tan agudos como antes, en lo cual estaba equivocado. Miss Marple poseía una vista excelente para su edad, y en aquel preciso momento la iba posando en diversos puntos a su alrededor con interés y complacencia. Ante el ofrecimiento de Joan de pasar 1 o 2 semanas en uno de los mejores hoteles de Bournemouth, Miss Marple había titubeado, murmurando luego: «Eres muy amable, querida, pero no creo que...». «Te sentará muy bien, tía Jane. A veces es conveniente salir de casa. Se cogen nuevas ideas, nuevas formas de pensar». «Oh, sí, en esto tienes razón, sobrina, y me gustaría mucho un pequeño cambio. Pero no, tal vez ir a Bournemouth». Joan manifestó una ligera sorpresa. Había pensado que Bournemouth sería como una meca para tía Jane. «Eastbourne, tal vez Torquay». «Bueno, lo que de veras me gustaría», vaciló Miss Marple. «¿Sí? Pensarás que soy una tonta». «No, te aseguro que no. ¿Dónde querrá ir mi querida tía?» «Me gustaría ir a pasar unos días al Hotel Bertram de Londres». «¿El Hotel Bertram?» El nombre le resultaba vagamente familiar. Miss Marple se apresuró a explicar con atropelladas palabras. «Estuve allí una vez, a mis 14 años, con mi tío y mi tía. Me refiero al tío Thomas, al que era canónigo de Ely, y nunca lo he olvidado. Si pudiera pasar allí 1 semana. Sí, 1 semana sería suficiente, ya que 2 resultarían excesivamente costosas». «Oh, de acuerdo. Claro que podrás ir. Debí pensar que te gustaría visitar Londres, las tiendas y todo eso. Bien, lo arreglaremos a tu conveniencia, si es que todavía existe el Hotel Bertram. Muchos hoteles han desaparecido, a veces por los bombardeos de la guerra y a veces por haber quebrado». «No, sé perfectamente que el Hotel Bertram todavía sigue funcionando. Tuve una carta desde allí de mi amiga americana Amy McAllister de Boston. Ella y su esposo se hospedan en el Bertram». «Bien, entonces todo está arreglado». Y Joan añadió gentilmente: «Temo que lo encontrarás muy cambiado desde que estuviste allí. No debes desanimarte». Pero el Hotel Bertram no había cambiado. Estaba lo mismo que antaño. En opinión de Miss Marple, ello era un milagro. Y en realidad se estaba preguntando: parecía demasiado bueno para ser verdad. Con su usual sentido común, de sobra sabía que lo único que ella deseaba era rememorar añejos recuerdos en sus colores originales. La mayor parte de su existencia la pasaba, por fortuna, recordando pasados placeres, y si lograba encontrar a alguien con quien compartir dichos recuerdos, miel sobre hojuelas. Para Miss Marple esto era bastante difícil. Había sobrevivido a casi todas sus amistades, pero le gustaba sentarse y recordar. En cierto modo, era como volver a vivir de nuevo, como dar nueva vida a aquella pimpante y retozona Jane Marple, tan jovencita, tan tonta en más de un sentido. ¿Y quién era aquel joven tan poco conveniente, cuyo nombre... Oh, no podía recordarlo siquiera. Cuán prudente se había mostrado su madre al cortar en seco aquella incipiente amistad. Miss Marple había vuelto a encontrar al joven años más tarde, y estaba hecho una ruina. En aquella época no había podido conciliar el sueño en 1 semana. En cambio ahora, estas pobres jovencitas modernas, sí, algunas tenían madre, pero no unas madres verdaderamente eficaces, madres que eran incapaces de proteger a sus hijas de los amoríos peligrosos, de los niños ilegítimos y de los casamientos apresurados y desdichados. La voz de su amiga interrumpió aquellas meditaciones. «Bien, yo nunca. Es algo que... Oh, allí está Bess Sedgwick. ¿De todos los lugares menos probables?» Miss Marple había estado escuchando con solo un oído los comentarios de Lady Selina. Ella y Miss Marple se movían en círculos completamente diferentes, por lo que la última apenas había podido lanzar más que unas cuantas exclamaciones muy poco comprometedoras
cada vez que Lady Selina reconocía o creía reconocer a alguien conocido. Pero Bess Sedgwick era diferente. Bess Sedgwick era un nombre que casi toda Inglaterra conocía. Durante más de 30 años había acaparado los titulares de la prensa como autora de algún suceso turbio o extraordinario. Durante gran parte de la guerra había formado como miembro de la resistencia francesa y se decía que en su pistola había 6 muescas representando a otros tantos alemanes abatidos. Hacía varios años que había efectuado sola la travesía aérea del Atlántico. Había cruzado Europa montando a caballo hasta el lago Van. Había conducido coches de carreras. En una ocasión había sacado a 2 niños de una casa en llamas. Tenía varios casamientos a su crédito y descrédito, y se murmuraba que era la segunda mujer mejor vestida de Europa. También afirmaban que había ido de polizón a bordo de un submarino nuclear en uno de sus viajes de prueba. Fue, por lo tanto, con el mayor interés que Miss Marple alzó la mirada y contempló a Bess Sedgwick. Por mucho que hubiese esperado del Hotel Bertram, no era ciertamente encontrar a Bess Sedgwick allí. Un lujoso cabaret o una reunión con unos camioneros. Cualquiera de ambas cosas hubieran podido atraer el interés de Bess. Pero aquel hotel tan respetable y anticuado no parecía ser el sitio más adecuado para albergar la personalidad de un ser tan inquieto. Sin embargo, era ella, no había la menor duda. Apenas transcurría un mes sin que el rostro de Bess Sedgwick apareciese en las revistas y en la prensa. Y ahora estaba en el Bertram en carne y hueso, fumando un cigarrillo con maneras impacientes y contemplando asombrada una enorme bandeja con el servicio de té colocado ante ella, como si no la hubiese visto hasta aquel momento. Había pedido, Miss Marple aguzó la vista para verlo, ya que la mesita de Bess Sedgwick se hallaba algo alejada. Sí, donuts. Muy interesante. Mientras la estaba contemplando, Bess Sedgwick aplastó el cigarrillo en un platillo, cogió un donut y le dio una buena dentellada. Un churrete de mermelada de fresas comenzó a resbalar por su barbilla. Bess echó hacia atrás la cabeza y lanzó una carcajada, uno de los más altos y alegres sonidos que en mucho tiempo se había oído en el salón del Hotel Bertram. Henry se colocó al punto a su lado, ofreciéndole una primorosa servilleta. Ella la aceptó, se restregó la barbilla con el vigor de un atleta y exclamó: «Esto es lo que yo llamo un verdadero donut. ¡Espléndido!». Dejó la servilleta sobre la bandeja y se puso de pie. Como de costumbre, todas las miradas se hallaban concentradas en ella. Ya estaba situada. Quizá le gustaba, o quizá ni siquiera se daba cuenta. Valía la pena contemplarla. Era una mujer sorprendente más que hermosa. Su cabello rubio platino le caía en cascada sobre los hombros. Sus facciones eran exquisitas. La nariz ligeramente aguileña, con unos ojos muy profundos de color gris. Poseía la boca de las buenas actrices. Su vestido era de tal simplicidad que engañaba a los hombres. Parecía una especie de saco vulgar, sin adornos ni aparentes prendedores o costuras. Pero las mujeres sabían apreciarlo. Incluso las viejas provincianas del Hotel Bertram sabían que aquel vestido había costado un ojo de la cara. Al dirigirse a largas zancadas hacia la jaula del ascensor, la mujer pasó junto a la mesita de Lady Selina y Miss Marple y saludó a la primera. «Hola, Lady Selina. ¿Cuánto tiempo sin verla? ¿Cómo está?» «¿Qué canastos estás haciendo aquí, Bess?» «Pasando el tiempo. Acabo de llegar de Finisterre. 4 horas y 3/4. No es mal récord». «Cualquier día se matará, o matará a otros». «Espero que no sea así». «Pero, ¿por qué ha venido a alojarse aquí?» Bess Sedgwick lanzó una ojeada a su alrededor. Pareció darse cuenta del motivo de la cuestión y esbozó una irónica sonrisa. «Alguien me dijo que lo probase, y opino que tenía razón. Acabo de comerme el más maravilloso donut de la tierra». «Querida, tiene también unos pestiños». «¿Pestiños?», exclamó ensimismada Lady Sedgwick. Sí, pareció cavilar sobre aquella palabra. «Pestiños».
Hizo un saludo con la cabeza y continuó su marcha hacia el ascensor. «Una chica extraordinaria», comentó Lady Selina. Para esta, como para Miss Marple, toda mujer que no llegaba a los 60 era una chiquilla. La conozco desde que era una niñita. No había forma de dominarla. A los 16 años huyó con un irlandés. Consiguieron hacerla volver a tiempo, o quizá ya no a tiempo. De todos modos, la apartaron de él y entonces se casó con un viejo Coniston, que era 30 años mayor, pero completamente loco por ella. No duró mucho. Bess huyó con Johnny Sedgwick. Se casaron, pero la cosa no pudo durar mucho tiempo, porque él se rompió el cuello en una carrera de obstáculos. Después se casó con Ridgway Becker, un americano propietario de un yate. Se divorciaron hace 3 años y he oído decir que ahora anda enredada con un piloto de carreras. Un tal Paul o algo así. Después de su divorcio americano, ha vuelto a adoptar el apellido Sedgwick. Se la ve siempre con la gente más extraordinaria. Dicen que toma drogas, pero no lo sé si lo creo. No sé si debe ser muy feliz, filosofó Miss Marple. Lady Selina, que debía haberse preguntado algo parecido, pareció sobresaltarse. «Tiene muchísimo dinero», dijo titubeando. «Pensiones de divorcio, viudedad. Claro que eso no es todo». «No, naturalmente. Normalmente lleva a un hombre o a varios a remolque». «¿Sí? Claro que cuando las mujeres llegan a esa edad, esto es todo lo que quieren. Pero de todas formas», hizo una pausa. «No», objetó Miss Marple. «Tampoco pienso esto». Ciertas personas habrían sonreído con ironía ante aquella inesperada declaración por parte de una persona cuya edad la hacía poco propicia como autoridad en ninfomanía, palabra que por otra parte Miss Marple no había empleado, sustituyéndola por la expresión demasiado afectuosa siempre con los hombres. Pero Lady Selina aceptó su opinión como confirmación de la suya propia. «Deben haber habido muchos hombres en su vida». «Oh, sí, pero más bien diría que los hombres han constituido para ella una aventura y no una necesidad». «¿Escogería al Hotel Bertram una mujer de esa clase como punto de cita con un hombre?», se preguntó Miss Marple. El Bertram no era un lugar adecuado para tal clase de aventuras, aunque posiblemente para alguien como Bess Sedgwick fuese este el motivo de haberlo elegido. Suspiró, elevó la mirada hacia el reloj de caja situado en un rincón y se levantó con el cuidado que ponen al efectuarlo las personas reumáticas. Anduvo lentamente hacia el ascensor. Lady Selina echó un vistazo en torno suyo y se fijó en un añoso caballero de aspecto militar que estaba leyendo el Spectator. «Cuánto me alegro de volver a verle, General Arlington». Pero con suma cortesía el anciano caballero declinó ser el general Arlington. Combinaba la miopía con el optimismo, y puesto que lo que más le complacía era encontrarse con amigos y conocidos, siempre estaba cometiendo errores parecidos. Otras personas hacían lo mismo, ya que la luz del salón no resultaba muy brillante. Pero nadie se ofendía por ello. De ordinario, más bien, solía agradarles. Miss Marple sonrió para sí misma mientras esperaba que bajase el ascensor. La vieja Selina, siempre convencida de que conocía a todo el mundo. En este aspecto, ella no podía hacerle la competencia. Su único éxito había sido el apuesto obispo de Winchester, a quien ella se había dirigido con un afectuoso «querido Robbie», y el cual le había contestado con igual afecto y gran cantidad de recuerdos de infancia en el vicariato de Hampshire, cuando solían gritar: «Ahora eres un cocodrilo, tía Janie, eres un cocodrilo y tienes que comerme». Llegó al ascensor y el uniformado Botones abrió la puerta. Ante la sorpresa de Miss Marple, la persona que salió fue Bess Sedgwick, a quien había visto subir apenas un minuto antes. Y entonces, con un pie dentro del salón, Bess Sedgwick paró en seco, con una vivacidad que sorprendió a Miss Marple y le hizo incluso dar un paso en falso. Bess Sedgwick estaba mirando en honda concentración más allá del hombro de Miss Marple, por lo que ésta volvió la cabeza. El portero acababa de empujar las puertas giratorias y se inclinaba ante 2 recién llegadas.
Una de ellas era una mujer regordeta, de mediana edad, que llevaba un desdichado sombrero violeta, y la otra era una joven bien vestida, aunque con sencillez, de unos 17 o 18 años, con el cabello muy estirado. Bess Sedgwick dio media vuelta bruscamente y volvió a meterse en el ascensor. Al ver que Miss Marple la seguía al interior del cubículo, pretendió excusarse. «Lo siento, estuve a punto de chocar contra usted», poseía una voz cálida y amistosa. «Acabo de recordar que he olvidado algo, lo cual parece una tontería, si bien no lo es en realidad». «¿Segunda planta?», preguntó la ascensorista. Miss Marple sonrió, aceptando la excusa. Luego salió del ascensor y fue hasta su habitación, meditando sobre diversos problemas que empezaban a agitarse en su mente, según era su costumbre. Por ejemplo, lo que Lady Sedgwick le había dicho no era cierto. Acababa de subir a su cuarto y debió ser entonces cuando recordó que había olvidado algo, si su declaración era exacta, por lo cual había vuelto a bajar, o había bajado para encontrarse con alguien o buscar a alguien. Pero en tal caso, lo que había visto al abrirse las puertas del ascensor la había sobresaltado e inquietado de tal forma que había dado media vuelta, entrando de nuevo en el ascensor, no queriendo ser vista por quienquiera que fuese. Debía tratarse de las recién llegadas, la mujer de mediana edad y la jovencita. ¿Madre e hija? No, pensó Miss Marple, no madre e hija. Incluso en el Hotel Bertram, siguió pensando Miss Marple, podían ocurrir cosas muy interesantes. Así finaliza el capítulo número 2 y ya apareció nuestra queridísima detective, Mrs. Marple. Y esta detective es muy especial, sinceramente, porque rompe con los estereotipos, con la imagen que tenemos de un detective, de una persona lógica y súper racional. Mañana vamos a continuar entonces con esta espectacular historia, así que no se la pierdan, suscríbanse, dejen likes y comentarios y nos vemos mañana.